y a mí me encantan los finales felices. Y eso es lo que tengo en el día de hoy para compartir con todos ustedes. Se trata de el final de los 3 vídeos que le dije que iba a realizar de esta maceta. Ustedes saben que le prometí que iban a ser 3 partes. Y ya hice la primera, que se la voy a dejar por aquí. Hice también la segunda, que se la voy a dejar también por aquí y en la descripción de este vídeo. Pero además le quiero compartir el video de hoy, que es el gran final. Le voy a mostrar todo cómo va a quedar. Así que le interesa, pues vamos a verlo. Y para la construcción de la pata vamos a estar usando este cartón, que es el que nos sobra de la servilleta que usamos en la cocina. Bien, vamos a estar cortando pedazos de 5 centímetros de largo. Vamos a estar cortándolo con este bisturí. Pueden usar cualquier herramienta, cortante, una cegueta, lo que sea que tengan a mano. En este caso yo estaré usando este bisturí. Después de cortar el primero, con él mismo marcamos lo que es el segundo y así sucesivamente. Y de una vez vamos a preparar la mezcla. Esta mezcla la estoy preparando con una medida de 1 por 1. 1 de arena y 1 de cemento, porque debe ser bien fuerte, porque va a estar haciendo mucha fuerza en la parte de abajo. Entonces vamos a hacer la mezcla, vamos a echar agua, y agregando agua poco a poco hasta obtener una pasta como esta que ven aquí. Entonces vamos a mojar la parte en la que vamos a poner la pata para que se nos pegue bien el cemento nuevo al cemento viejo. Y de una vez colocamos un poco de mezcla y así llenamos el cartón de la mezcla y vamos a colocarlo aquí en el lugar donde queremos que quede la ubicación de nuestra pata. Miren cómo queda. Entonces vamos agregando cemento poco a poco hasta lograr llenar bien el cartoncito y bien, ya está molito. Emparejamos bien y miren lo fácil que es. Y ya han pasado 24 horas, ahora voy a estar retirando el cartón de cada una de las patas. Para ello, mojé un poco para así que sea más fácil retirar el cartón. Ven aquí lo fácil que lo estoy quitando. Y aquí me quedaron como algunos huequitos, algunas grietas que voy a estar rellenando con un poco de cemento para que también me quede como un tipo de diseño. Así voy con el pincel hacia arriba, emparejando un poco. Luego de ponerlo con el cuchillo, emparejo un poco con el pincel, un poco humedecido por agua, para que me dé esa textura que quiero que me quede al final, para cuando pinte, quede con una forma más bonita. Ya voy a empezar a lijar aquí la pata y la parte de abajo, le voy a dar una lijita para que cuando vaya a pintar me quede perfectamente. Así que vamos a lijar y pasamos a la pintura. Lo primero que voy a estar haciendo para la pintura es dar una base de negro a todo. Vamos a pintar toda la superficie negra para luego aplicar una técnica de pincel seco que va a quedar excelente, porque vamos a seguir resaltar lo que es todos los altos relieves. Ahora vamos a aplicar el negro para que queden los bajos relieves y luego vamos a trabajar los altos relieves con colores diferentes. Ya verán qué chulo va a quedar. Para pintar lo que es la superficie, voy a iniciar con este marroncito que he preparado usando rojo y negro. Lo voy a pasar con el pincel seco, es decir, quito el exceso. Después de untarlo, quito el exceso en una toallita para ir pasando suavemente por toda la superficie. Luego vamos a ir escalando, es decir, empezamos con el marroncito. Ahora al marroncito le agregamos un colorcito, un poquito de amarillo y un poquito de blanco, para ir aclarando.
Ven aquí cómo va aclarando la superficie a medida que voy pasando el pincel, siempre con la técnica de pincel seco. Pero vamos a ir suavemente, no de golpe. Primeramente iniciamos con el marrón, después con el marrón, con el cremita que se forma con el amarillo y el blanco, para luego ir agregando más blanco para que así vaya obteniendo claridad. Pero eso va poco a poco. De repente vamos dando uno, luego otro y luego otro. Siempre que vamos a cambiar de color, dejamos como un poco que se seque lo que estamos haciendo para pasar al siguiente color. Aquí ven cómo voy avanzando. Aquí en la parte de la pata vamos a hacer lo mismo. Vamos a iniciar con el color marrón, luego con el cremita y luego vamos a usar el blanco. Vamos a ir pasando con pincel seco. La misma técnica que usamos en la superficie lo vamos a hacer en la pata. Lo único que aquí vamos a dejar la orillita de abajo negra para darle como un toque de decoración. Y vamos a dar un color verde oscuro por la parte de las hojas para que sirva de base, y luego estaremos dándole a cada flor lo que es un color naranja que solo aplicaremos en los altos relieves. En la parte de bajo relieve lo dejaremos negro y solamente vamos a aplicar el naranja en los detalles de las flores. Ahí vamos a estar aplicando el naranja y la otra parte la dejaremos negra. Ya verán cuál es el fin, así quedará el diseño. Y ahora vamos a continuar suavemente con la técnica de pincel seco con este color verde limón, dándole a cada hoja. Vamos a resaltar lo que hicimos en alto relieve. El diseño que marcamos en el cemento, ahora lo vamos a resaltar con la parte de las luces, lo que sobresale de cada hoja. Vamos a estar resaltando con colores más claros. Cada vez que pasamos vamos más claro, es decir, agregando amarillo, luego agregando blanco para que se vaya aclarando cada vez más. Y lo mismo vamos a hacer en la parte de las flores. Y aquí le estoy aplicando esta resina acrílica que es como un tipo de leche que va a servir para protección y para dar brillo al acabado final de la maceta. Miren cómo queda cuando la paso como un tipo de leche, pero cuando se seca queda totalmente brillante. Esta es la idea. Y mis queridos amigos, miren los resultados finales. ¿Verdad que valió la pena? Es un proceso largo, pero muy gratificante. Me gusta dedicar tiempo a lo que es la pintura porque es la terminación de nuestro trabajo y es lo que le va a dar la diferencia. Eso es lo que nos diferencia de lo demás. Y no olvides suscribirte a este canal porque viene mucho contenido muy interesante. Y de regalarme un like si te ha gustado y por qué no compartir con un amigo que tú sabes que le gusta este tipo de trabajo. Así que será hasta un próximo vídeo. Se le quiere mucho. Chao.